Bien, como se mencionó, lo que vamos a exponer el día de hoy es una temática bastante polémica en algunos casos, vinculadas con los criterios que ha desarrollado la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL. Cuando estamos hablando de fiscalización laboral, no se olviden que la entidad a cargo siempre es la SUNAFIL, pero últimamente existen, y es bueno que lo sepan de antemano para temas de conocimiento, que también la SUNAT, que si bien se encarga de temas tributarios, últimamente ha estado ingresando a fiscalizar temas laborales, específicamente aquellos que implican el tema de la entrega de conceptos remunerativos o no remunerativos, determinación de base de cálculo de salud, y también ha estado determinando en algunos casos, por ejemplo, cuando se contratan locadores de servicios, determinar si realmente estos locadores están realizando actividades de forma independiente o de forma dependiente. Obviamente eso incide en la determinación del impuesto a la renta, porque ya no sería un impuesto a la renta de cuarta categoría, sino de quinta. Entonces, cuando estamos hablando de fiscalización laboral, nos referimos a dos tipos de fiscalizaciones. Una que principalmente desarrolla la SUNAFIL y la segunda que también desarrolla la SUNAT. Hoy día, por temas netamente metodológicos, vamos a exponer principalmente lo que corresponde a la SUNAFIL, que es la entidad que está adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y que se encarga de verificar los aspectos relacionados con los cumplimientos de las obligaciones laborales. Sí, la SUNAFIL es una entidad que es especializada, que como pueden verificar en esta diapositiva, contamos con la base legal que establece cuáles son las prerrogativas de los inspectores de trabajo y también establece cuáles son las materias que un inspector de trabajo puede verificar. En sí, el sistema de fiscalización laboral es un sistema que ha sido reconocido por una serie de convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y tiene como finalidad establecer una serie de lineamientos sobre la manera como el Estado debe ejercitar su potestad de fiscalización. Los sujetos inspeccionados van a ser los empleadores. Recuerden que cuando hablamos de empleador, es toda aquella persona que realiza una actividad que puede ser empresarial, sea como persona natural o también sea como una persona jurídica. Nos referimos a una sociedad comercial, por ejemplo, u otro tipo de sociedad, ¿no? En cuanto a la persona natural, normalmente hablamos de la persona natural con negocio, pero no se olviden que hay diferentes regímenes laborales, entre ellos el régimen del trabajador del hogar. En este régimen, que va a ser el empleador, va a ser tanto el padre o la madre de la familia, que digamos encabeza todo lo que tiene que ver con los aspectos económicos de la casa. Entonces también la SUNAFIL se encarga de verificar el cumplimiento de las normas laborales en este tipo de régimen especial. Y no solo eso, en principio la SUNAFIL se encarga de verificar todo aquello relacionado con los regímenes laborales, sea el régimen laboral general, sea regímenes especiales como la micro y pequeña empresa, que es un régimen en el que las empresas, en la medida de que no superen determinada cantidad de ventas anuales, tienen ciertos beneficios al momento de contratar a sus trabajadores. Por ejemplo, en el caso de la microempresa, estamos hablando de una empresa que no supera las 150 UITs de ventas anuales. Y en el caso de la pequeña empresa nos referimos a una empresa que no supera las 1.700 UITs. Entonces, estas empresas, en la medida de que se inscriban a través del registro de la micro y pequeña empresa, van a tener la posibilidad de contratar a sus trabajadores con menos derechos de lo que corresponde al régimen general. Por ejemplo, en el caso de la microempresa, los trabajadores van a tener derecho a vacaciones de 15 días, no van a tener derecho a la compensación por tiempo de servicios, tampoco van a tener derecho a gratificaciones. Y en el caso de la pequeña empresa, sí van a tener estos tres beneficios: vacaciones, gratificaciones y la CTS, pero lo van a tener en función del 50% que correspondería a un régimen general. En sí, la SUNAFIL se va a encargar de verificar todos esos aspectos. También va a verificar la contratación del personal extranjero. Va también a encargarse de revisar todo lo relacionado con el régimen de construcción civil, el régimen agrario y otros regímenes especiales. Y últimamente ha puesto mucho énfasis en la verificación de las obligaciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Además, me parece que el desarrollo de este tema sobre fiscalización laboral es algo muy oportuno, tomando en consideración que en estos últimos meses la SUNAFIL ha estado realizando una serie de actuaciones inspectivas. Dentro de ellas,
se encuentra el envío de lo que se conoce como cartas inductivas. Las cartas inductivas son documentos que se envían digamos, a los sujetos inspeccionados con la finalidad de que ellos tomen en consideración el hecho de revisar cómo está su situación laboral en materia de, por ejemplo, lo que he estado realizando últimamente la SUNAFIL. He estado verificando o solicitando información en torno a la conformación de comités de seguridad y salud en el trabajo. No se olviden que una de las obligaciones que tiene toda empresa es, cuando tiene de 20 trabajadores a más, contar con comité de seguridad y salud en el trabajo. Y si tienen menos de 20 trabajadores, es obligatorio contar con un supervisor. Entonces, esta obligación, lamentablemente en nuestro país, muy pocas empresas lo habían formalizado y es por eso que la SUNAFIL ha estado enviando estas cartas para justamente, digamos que las empresas tomen en consideración ese tipo de exigencias. Por otro lado, también la SUNAFIL estaba enviando cartas inductivas sobre temas relacionados con la instalación de un lactario en las empresas, ¿no? También ha remitido algunas cartas relacionadas con la verificación de las horas extras y otros temas que en verdad son bien comunes en las fiscalizaciones laborales. Así que, en conclusión, con relación a la SUNAFIL, estamos hablando de una entidad que para muchos es conocida como la SUNAT laboral, pero lo que quiero dejar en claro, porque cuando hablamos de la SUNAFIL, por lo menos a nivel de los empleadores, de los sujetos inspeccionados, ellos consideran que la actuación de la SUNAFIL es una actuación muchas veces que solo está orientada a sancionar. En verdad, la finalidad de la conformación de esta entidad es más que actuar de forma reactiva, es decir, sancionando cuando verifica que hay un incumplimiento, la finalidad es preventiva. La SUNAFIL, dentro de sus funciones, tiene la acción orientativa, es decir, que los inspectores de trabajo también pueden encargarse de orientar a los empleadores para que ellos tengan en consideración qué tipo de obligaciones tienen y así evitar la comisión de infracciones. Es por eso que uno de los aspectos de la fiscalización laboral que lamentablemente muy pocos destacan es el hecho que tanto los trabajadores como los empleadores pueden solicitar a la superintendencia para que a través de los inspectores se realicen capacitaciones o charlas, incluso dentro de la empresa, ¿no? Con la finalidad de que los trabajadores conozcan sus derechos y los empleadores sepan de antemano qué tipo de infracciones podrían cometer en caso que no cumplan con una obligación laboral. Como pueden observar, ya para terminar esta primera diapositiva, existe una Ley General de Inspección del Trabajo, que es la ley número 28806. Hay una ley de creación de la SUNAFIL, donde se establece cuál es la estructura y la función de la SUNAFIL. Y finalmente tenemos el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, que establece un listado de infracciones y también establece una tabla, que la vamos a ver en las siguientes diapositivas, en la que se señala de qué manera el inspector de trabajo va a imponer las multas. Este es el Decreto Supremo número 019-2006-TR. Ahora bien, cuando estamos hablando de las materias que van a ser investigadas por la SUNAFIL, deben tener en cuenta que existe una serie de materias que pueden ser revisadas por ellos, o sea, por los inspectores de trabajo. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales. Nos referimos a temas como desde la forma como se contrata, la entrega de las copias de contratos, porque recuerden que en el caso de los contratos que son sujetos a modalidad, normalmente están ahí los contratos a plazo fijo. Este tipo de contratos deben respetar una formalidad que es a través de la entrega en formato físico del contrato. Una copia va para los trabajadores y otra copia va para el empleador. Entonces, la entrega de este documento desde que se celebre el contrato debe ser dentro de un plazo de 3 días hábiles. Entonces, esta es una obligación laboral, por ejemplo, relacionada con los contratos. Otro tema que también está vinculado con las relaciones laborales es sobre jornada de trabajo. Dentro de ese tema, una de las infracciones que es bastante común es el hecho de que la empresa no tenga un registro de asistencia. Entonces, ante eso, obviamente la SUNAFIL puede imponer multas, ¿no? Contra el empleador por no contar con ese registro que es obligatorio. Por otro lado, hay otros temas vinculados con las relaciones laborales, ya no desde el punto de vista individual, sino dentro del punto de vista colectivo. ¿A qué nos referimos? A las organizaciones sindicales. En el caso de las organizaciones sindicales, sabemos que
Los trabajadores tienen derecho a la libertad sindical, es decir, a organizarse, a participar en una organización sindical, a constituirla, y por esa misma razón, dentro de esos derechos también se encuentra la prohibición de que el empleador actúe en contra del sindicato, lo que se conoce como acto antisindical. Por otro lado, también es obligatorio que el empleador reciba el pliego de reclamos, que es el documento que se remite para dar inicio a una negociación colectiva, que muchas veces de repente el empleador no está dispuesto a realizarla, así que ahí el sindicato puede perfectamente llevar a cabo un acto de huelga. Entonces, todos estos supuestos también pueden ser verificados por la SUNAFIL en el caso de que el empleador realice algunas acciones antisindicales, y eso obviamente no está permitido por ley. En cuanto a empleo y colocación, no hay que olvidar que existen agencias de empleo, también existe lo que se conoce como otro tipo de situaciones vinculadas con la colocación de trabajadores, por ejemplo, en el caso de la intermediación laboral y tercerización de servicios, donde ahí una empresa que es llamada como empresa usuaria o empresa principal, dependiendo si es una intermediación laboral o tercerización de servicios, estas empresas contratan a otras empresas para que les brinden trabajadores, los destaquen o se dé un desplazamiento de trabajadores. Es por eso que, si bien estos contratos entre empresas no son contratos laborales, sino son contratos civiles o comerciales, sí hay un impacto laboral, porque al momento de que el trabajador se traslada de una empresa a otra, pueden darse situaciones en las que se vean afectados sus derechos laborales. Es por eso que la SUNAFIL, al momento que realiza una inspección en materia de intermediación laboral y de tercerización de servicios, lo que hace es verificar hasta qué punto este tipo de contratos realmente está respetando los derechos de los trabajadores o se han dado con la finalidad de que la empresa usuaria o la empresa principal esté cometiendo un acto de fraude para evadir el cumplimiento de obligaciones laborales. Entonces, estas inspecciones se van a realizar en las dos empresas, tanto en la empresa que se encarga de destacar a los trabajadores, que viene a ser la empresa intermediadora o la empresa tercerizadora, y también se va a revisar a la empresa usuario principal, que es la empresa que contrata a estas empresas para que se le destaquen trabajadores. Por otro lado, la SUNAFIL no solo se va a encargar de verificar aspectos netamente laborales. Existe, además de los contratos de trabajo, lo que se conoce como las modalidades formativas laborales. En el caso de las modalidades formativas laborales, nos referimos específicamente a dos que son las más conocidas, que es el convenio de aprendizaje, que son las prácticas preprofesionales, así como también las prácticas profesionales. En ambos casos nos referimos no a vínculo laboral, porque el practicante no va a recibir remuneración, no va a tener estabilidad laboral. Ellos lo que van a tener básicamente es un vínculo, sí, pero formativo. Este vínculo formativo le va a otorgar algunos derechos, entre ellos el hecho de poder contar con una subvención cada mes, ¿no? Que viene a ser prácticamente como si fuera un salario, solo que su tratamiento va a ser muy diferente. Por otro lado, también los practicantes van a tener derecho a descanso vacacional. No le llaman vacaciones en este caso, simplemente lo llaman como descanso, que es equivalente a 15 días cuando este personal ya tiene un año de servicio. Adicionalmente, también los practicantes van a tener derecho a lo que se conoce como una media subvención, que es como una especie de gratificación, con la diferencia que esta media subvención no se va a pagar necesariamente en julio o en diciembre, sino que esta se va a pagar cuando el practicante tenga ya 6 meses realizando labores dentro de una empresa. Entonces, como podemos ver, la SUNAFIL no solo ve aspectos laborales, sino también ve aspectos vinculados con los sistemas de formación para el trabajo. Como mencioné en la anterior diapositiva, también uno de los aspectos que puede verificar la SUNAFIL es la contratación de trabajadores extranjeros. Como ustedes de repente conocen, cuando se contrata un trabajador extranjero hay que seguir determinadas formalidades, pues no solo es una cuestión de firmar contratos, sino también se requiere la autorización de migraciones, de la autoridad migratoria, para que esos trabajadores puedan desarrollar su actividad. Entonces, esos trabajadores extranjeros tienen que contar con una autorización para poder trabajar, lo que se conoce como la condición migratoria habilitante, y solo en la medida que tengan esta autorización van a poder prestar sus servicios. Además de eso, no se olviden que dentro de lo que viene a ser los trabajadores extranjeros existen ciertos acuerdos o convenios internacionales. Por ejemplo, tenemos la de la Comunidad Andina de Naciones o tenemos también Mercosur,
que otorgan ciertos beneficios a los trabajadores que formen parte de los países miembros y van a tener la posibilidad de contar con los mismos derechos de los trabajadores nacionales, así que no se les exige muchas formalidades a nivel laboral. En cuanto a la seguridad social, no olviden que la seguridad social puede ser dividida tanto en la seguridad social en salud, así como la seguridad social en pensiones. En materia de salud, la seguridad social consiste en la obligación de parte del empleador de afiliar al trabajador a un sistema de salud. Específicamente nos referimos a salud. También se da la obligación de parte del empleador de realizar aportes mensuales a salud para que de esa manera el trabajador tenga la debida cobertura. Además de eso, también recuerden que los trabajadores, cuando tienen accidentes o tienen una enfermedad, van a ser atendidos y van a recibir lo que viene a ser un descanso médico. Este certificado, que sirve para justificar su inasistencia, también va a tener que ser obligatoriamente revisado por los empleadores a fin de que le otorguen el descanso correspondiente a los trabajadores. Por otro lado, en materia de pensiones, no se olviden que los trabajadores tienen derecho a afiliarse a un sistema de pensiones, sea el sistema privado de pensiones, que es administrado por las AFPs, o el Sistema Nacional de Pensiones o Público de Pensiones, que es administrado por la ONP. En ambos casos se requiere sí un acto, en este caso la afiliación del trabajador. En el caso de la ONP se realiza a través de este registro, que es parte de la planilla electrónica, y en el caso de la afiliación a las AFPs existe el sistema de la FPNet, mediante el cual cada vez que se suscriba un contrato de afiliación, tiene que ser declarado los aportes que se realizan mes a mes. Por otro lado, otra temática interesante es la que está vinculada con la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí los empleadores tienen la obligación no solo de verificar que las condiciones laborales sean las óptimas, sino que tienen que contar una serie de documentos y también registros que tienen que ser llevados de manera obligatoria. Por ejemplo, uno de los registros que tiene que llevar un empleador, no importa la naturaleza de la empresa o la cantidad de trabajadores, es el registro de accidentes. Cada vez que un trabajador se accidenta, el empleador tiene la obligación de registrar ese accidente en ese documento. Por otro lado, cada vez que se presenta un accidente, también el empleador tiene la obligación de informar al Ministerio de Trabajo a través de su plataforma virtual. Tiene que informar dentro de un plazo de 24 horas que ha ocurrido un accidente o un incidente peligroso. Además de eso, también existen otras obligaciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, la constitución de un comité. Comité, como es un órgano paritario, va a estar conformado por un grupo de trabajadores que va a representar a los trabajadores en general y va a haber un grupo de trabajadores que van a ser elegidos dentro del personal de confianza y dirección que van a representar al empleado. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un comité, ¿no?, que está dividido, o mejor dicho, está conformado por 4 personas, 2 van a representar al empleador y 2 van a representar a los trabajadores. Para el caso de los representantes de los trabajadores, tiene que llevarse a cabo una elección con todas las formalidades del caso. Tiene que tener su ánfora, tiene que realizarse la elección, obviamente a través de lo que viene a ser un proceso que es totalmente secreto. Obviamente cuando se den los resultados, se nombra a la persona, tiene que existir un acta, ¿no? A fin de que pueda contarse con la formalidad que demuestre que se ha llevado la elección de manera democrática y totalmente transparente, ¿no? Y finalmente tenemos las infracciones que están relacionadas con la labor inspectiva. Lo que sucede es que los inspectores de trabajo, cuando llevan a cabo sus funciones, muchas veces pueden verse sus funciones obstaculizadas, debido a que los sujetos inspeccionados buscan la manera de evitar la imposición de algunas multas. Es por eso que en caso de inasistencias, en caso de obstrucción a la labor inspectiva y otro tipo de situaciones, los inspectores pueden imponer multas, ¿no? Por ejemplo, una de las multas más usuales es en el caso de que los sujetos inspeccionados no remitan la información luego de que un inspector de trabajo haya enviado lo que se conoce como requerimiento de información, que se realiza a través de la casilla electrónica que utiliza la SUNAFIN. Ese tema de la casilla electrónica lo vamos a explicar en un momento.
Por otro lado, cuando estamos hablando de la fiscalización laboral, no se olviden que esta se puede llevar a cabo en diferentes lugares. Por ejemplo, el lugar más común o normal son los centros de trabajo, que puede ser el domicilio fiscal de la empresa, pero también pueden ser sucursales, sus sedes, almacenes, en general cualquier lugar en la que se preste labores. Es por eso que los inspectores de trabajo, cuando llevan a cabo las actuaciones inspectivas, no solo se reducen a ir, por ejemplo, al centro de trabajo, también se puede dar el caso en la que verifiquen sedes u otras oficinas, por ejemplo, ahora que estamos hablando del teletrabajo, ¿ya? Hay empresas que están realizando la actividad de teletrabajo, pero lo que se conoce como teletrabajo parcial. Es decir, los trabajadores van a trabajar algunos días de su casa y otros días lo van a trabajar en una oficina. Pero justamente por eso muchas empresas han preferido utilizar el sistema del coworking, en la que las oficinas son compartidas. Así que en principio eso no vendría a ser estrictamente como un centro de trabajo para algunos. Pero para efecto de una fiscalización laboral, sí, esto viene a ser un centro de trabajo. Así que perfectamente los inspectores pueden ingresar a este lugar, verificar qué empresas y también qué personal es el que tienen desarrollando la actividad, a pesar de que ese lugar no sea precisamente el domicilio procesal o fiscal del empleado. Por otro lado, también un lugar donde pueden llevarse a cabo las fiscalizaciones son vehículos y medios de transporte. Estamos hablando de buques, aviones, incluso buses, cuando quieren verificar si el personal, que son los choferes, están o se les está respetando los derechos laborales. También pueden verificarse en aquellos lugares que son como instalaciones o explotaciones auxiliares y complementarias en tierra, para el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el transporte fluvial o también lo que tiene que ver con el servicio de transporte aéreo. Entonces, no solo se va a verificar los mismos vehículos o medios de transporte, sino también aquellas instalaciones que sean auxiliares para llevar a cabo ese tipo de actividad. Obviamente también lo que son puertos, aeropuertos, punto de salida, punto de escala, principalmente vinculado con el tema de la migración laboral, eso también puede ser materia de fiscalización. Además, también están considerados como lugares para hacer investigaciones de esta naturaleza las empresas, cooperativas o entidades que brinden servicios de intermediación laboral. Por otro lado, también los domicilios en los que presten servicio a los trabajadores del hogar también es un ambiente que puede ser materia de una fiscalización. Obviamente, para que los inspectores puedan desarrollar una fiscalización en un domicilio, porque no se olviden que hay un derecho fundamental que es a la intimidad y al desarrollo libre de la vida familiar, en esos casos sí requieren autorización de la persona para que puedan ingresar y poder verificar la situación del trabajador del hogar. Y finalmente, cualquier lugar en la que se preste trabajo infantil, como ustedes saben, el trabajo infantil está prohibido en el Perú, solo está permitido el trabajo de adolescentes, siempre y cuando el Ministerio de Trabajo brinde una autorización, y para eso hay que solicitarla ante el Ministerio, pero luego ese tipo de actividad no está permitido el trabajo infantil. Así que ante situaciones en las que se desarrolla el trabajo infantil, que normalmente son situaciones de explotación, el Ministerio de Trabajo, bueno, a través de la SUNAPIL, actúa y multa a las empresas que obligan a los niños a trabajar. Y no solo eso, no solo es una multa, sino que también pueden recibir el apoyo policial o el apoyo del ejército de ser necesario, porque también se está cometiendo un ilícito penal. Ahora bien, ¿cuáles son las facultades de los inspectores? Un inspector de trabajo tiene una serie de facultades, siendo las principales, en primer lugar, el ingreso libre al centro de trabajo. Obviamente, para que un inspector desarrolle su actividad, debe contar con una serie de potestades. Entre ellas, el hecho de ingresar de manera libre consistiría básicamente en el hecho de que el inspector se va a presentar, obviamente, a la puerta del centro de trabajo y va a comunicar, va a mostrar su credencial y también va a contar con un documento que es la orden de inspección. Entonces, a través de ese documento se establece cuál es la materia que va a ser fiscalizada. A partir de ahí, el inspector va a solicitar su ingreso al centro de trabajo y frente a eso, es obligación de la persona a cargo, que no necesariamente va a ser el gerente general, tampoco de repente hay una persona que administre, porque recuerden que el inspector de trabajo puede ir a las empresas en cualquier hora, incluso puede asistir de noche.
¿no? Entonces, en esas situaciones, obviamente, ante eso, cada empresa debe contar con un procedimiento de atención a los inspectores de trabajo, porque si no se le permite el ingreso al inspector de trabajo, el inspector puede calificar este hecho como una obstrucción a la labor inspectiva. Así que ante eso, lo recomendable es que los sujetos inspeccionados puedan contar con un procedimiento interno en la que se establezca responsabilidades, sea de día o sea de noche, para que las personas que tengan el cargo, por ejemplo, de vigilantes u otro tipo de cargos, sean los que atiendan a los inspectores en el caso de una fiscalización. Obviamente, el inspector de trabajo, en el caso de que solo cuente el centro de trabajo en ese momento con un vigilante, no va a solicitar, por ejemplo, copia de contrato de trabajo, porque eso no sería razonable. Pero sí puede realizar algunas preguntas con relación a la materia que está investigando y luego puede entregarle, en este caso al vigilante, un documento a fin de solicitar ya de repente una comparecencia de representante del empleador a las oficinas de la zona FIL. Aunque no se olviden que durante la pandemia, este tipo de visitas, o mejor dicho, comparecencias, no se realizaba muy seguido porque se le daba preferencia a las reuniones virtuales. Muchas veces yo he participado en fiscalizaciones donde los inspectores de trabajo lo único que querían era conectarse vía virtual y le pedían al empleador que a través del celular o a través de una computadora les muestre los lugares de trabajo, ¿no? Entonces, eso también es posible. Por otro lado, no se olviden que los inspectores de trabajo pueden hacerse acompañar en las visitas inspectivas. Para esos casos, obviamente, pueden contar con la presencia del sindicato, obviamente dentro del ámbito de lo razonable, porque tampoco es que todo el sindicato va a acompañar al inspector. Normalmente las personas que lo acompañan van a formar parte de la junta directiva del sindicato y a través de ellos, digamos que los trabajadores pueden consultar y conocer cuáles son las materias que se están inspeccionando. Por otro lado, en caso de que no haya sindicatos, también puede darse el caso de que algunos trabajadores puedan solicitar acompañar al inspector de trabajo, por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ahí el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo perfectamente puede participar de estas inspecciones en la medida que es una materia que sí le compete al comité, porque en el caso de que se detecte que los trabajadores se encuentran expuestos a determinados riesgos, sí sería conveniente que el comité de manera interna realice propuestas o recomendaciones para mejorar la seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa. Por otro lado, también el inspector de trabajo puede practicar cualquier tipo de diligencia de investigación y también recabar y obtener información de relevancia. Así que es normal que en las inspecciones de trabajo los inspectores tomen fotografías, recaben muestras, ¿no? Nos referimos a muestras que puedan tener un impacto químico, biológico, etcétera. Puede grabar también el inspector de trabajo, así que ante eso, los sujetos inspeccionados no pueden prohibir al inspector realizar ese tipo de diligencias de investigación. Es más, lo que debería hacer el sujeto inspeccionado es colaborar con el inspector para que de esa manera los inspectores cuenten con más medios probatorios o más material y de esa manera determinar si realmente el empleador está cumpliendo o no con sus obligaciones laborales. Y finalmente, recuerden que los inspectores también tienen como potestad adoptar medidas finales que pueden ser de recomendación o requerimiento. Cuando estamos hablando de la recomendación, quiere decir que el inspector de trabajo observa que de repente la empresa o el sujeto inspeccionado no ha estado cumpliendo con algunas obligaciones laborales que tiene o son calificadas como infracciones leves. Así que ante eso el inspector va a brindar una recomendación. O puede también requerir al empleador para que entregue más información o para que cumpla con una determinada obligación. Ejemplo, se puede dar el caso que como consecuencia de que próximamente en el mes de julio se va a dar la obligación de pagar gratificaciones, entonces en ese caso pueden llevarse a cabo inspecciones de oficio. Si el inspector de trabajo, porque ustedes saben que la obligación de pagar gratificaciones se realiza como máximo en la quincena de ese mes, estamos hablando del mes de julio. Si los inspectores llevan a cabo las inspecciones sobre esta materia, digamos, el día 20, y verifican que el empleador no ha cumplido con pagar a los trabajadores las gratificaciones, lo que puede hacer en ese caso el inspector es, antes de aplicar la multa,
puede implementar una medida de requerimiento, donde va a establecer un plazo que normalmente puede ser de 3 días a 5 días, para que el empleador cumpla con pagar la gratificación. Obviamente tendría que considerar intereses, porque ya desde el día 15 hasta el día 20 ya han pasado ya algunos días. Si el empleador no cumple con esta medida de requerimiento, ahí recién el inspector de trabajo va a emitir un acta de infracción, donde no solo va a multar a la empresa o va a sugerir la multa, porque recuerden que esa actuación inspectiva termina con un acta de infracción, pero ahí no termina todo, porque luego se inicia un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Entonces, lo que debe emitir ese inspector de actuación inspectiva es básicamente una propuesta de multa. Entonces, a través del acta de infracción, el inspector no solo va a establecer que se ha incumplido con el pago de gratificaciones, sino que también va a señalar una segunda infracción, que es por incumplir esta medida de requerimiento, que ella calificaría como una infracción a la labor inspectiva. Así que en esos casos hay que tener mucho cuidado porque el inspector va a poder recomendar que se apliquen 2 multas. Y eso obviamente vuelve más oneroso este tipo de fiscalizaciones que son contrarias a los intereses de los empleadores, pero debido justamente a un incumplimiento. Por otro lado, no hay que olvidar que la actuación del inspector de trabajo no es absoluta. Hay una serie de límites que los inspectores deben respetar. Por ejemplo, en el caso de que realice la fiscalización en un domicilio, ¿no? Específicamente en el caso del régimen de trabajador del hogar, si bien el inspector para poder ingresar a los domicilios va a necesitar el consentimiento de la persona que está a cargo de la casa habitación, si es que no le brindan el consentimiento, en una próxima oportunidad es probable que el inspector ya asista, pero contando con una autorización judicial. Porque recuerden que a través de la autorización judicial el inspector sí puede ingresar a fin de verificar si está cometiendo o no un acto de incumplimiento de obligaciones laborales. Por otro lado, no se olviden también que siempre cuando el inspector vaya a tomar muestras o va a realizar mediciones o va a tomar también fotografías, tiene que ser o tiene que notificar previamente al sujeto inspeccionado o a su representante. No lo puede hacer, digamos, de forma arbitraria o sin informar, sino que siempre tiene que solicitar al sujeto inspeccionado, ¿no? La oportunidad para poder llevar a cabo este tipo de muestras o mediciones, ¿no? Además de eso, no se olviden que para llevar a cabo esta actuación inspectiva, el inspector de trabajo va a tener solo 30 días útiles o hábiles, pero que en materias que sean complejas se puede extender a 30 días más. Entonces, hay un límite también para desarrollar este tipo de actuaciones inspectivas, no puede ser ilimitado. Y no hay que olvidar que también el inspector de trabajo debe llevar a cabo un trato cortés con el empleador, sus representantes. En caso que los inspectores no cumplan con este tipo de exigencias, el empleador puede quejarse, ¿no? Y esta queja puede dar inicio dentro de la SUNAFIL a llevar a cabo un procedimiento sancionador contra el inspector, que a fin de cuentas es un funcionario, en la medida de que se demuestre que ha excedido sus facultades inspectivas. En relación al procedimiento sancionador, como le mencioné, no hay que confundir entre lo que es la actuación inspectiva y el procedimiento sancionador. Pero antes existe lo que yo denomino como etapa preinspectiva. A ver, comencemos. Primero, recuerden que la manera en que un inspector puede notificar al sujeto inspeccionado puede ser de muchas formas. El inspector puede realizar una visita, puede enviar a través de lo que viene a ser la casilla electrónica, requerimientos de información en general, o puede solicitar al sujeto inspeccionado para que él vaya a las oficinas de la zona GIN, lo que se conoce como comparecencia. Entonces, las formas para que se inicie una actuación inspectiva son diversas. No obstante, puede darse lo que se conoce como una etapa preinspectiva. ¿A qué me refiero? Si bien esa etapa preinspectiva va a estar a cargo de un inspector de trabajo, que es el que va a firmar los documentos que se van a remitir a los sujetos inspeccionados, esta etapa no tiene como finalidad aplicar una multa en contra del empleador. Lo que busca esta etapa es recomendar al empleador, ¿no? O solicitar información para verificar si el empleador está cumpliendo o no con sus obligaciones laborales.
Claro, si el empleador a la larga no responde, por ejemplo, la carta inductiva que se le ha enviado, esto no va a originar necesariamente una multa, pero sí puede servir para que a futuro los inspectores realicen una visita inspectiva y ahí sí ya no vamos a hablar de una carta inductiva, sino ya hablaríamos de una actuación inspectiva que podría originar una multa. Es por eso que en esta etapa preinspectiva, siempre la recomendación que brindamos los abogados es que el sujeto inspeccionado trate de regularizar si se encuentra frente a una situación que podría ser calificada como una infracción. En el caso de las cartas inductivas, obviamente los inspectores lo que buscan es alertar al empleador para que tome en cuenta que es probable que esté cometiendo una falta o una infracción laboral. Así que lo que debe hacer es actualizar sus registros o en todo caso verificar si están incumpliendo con una obligación laboral y corregir. En el caso de las alertas tienen como finalidad informar al empleador, por ejemplo, que existen obligaciones que muchas veces ellos no cumplen, ¿no? Pueden ser alertas sobre jornadas de trabajo, donde le expliquen que cada vez que un trabajador labore más allá del tiempo establecido por la ley, que son de 8 horas diarias o 48 horas semanales, debe pagar las horas extras. Entonces, estas alertas tienen como finalidad básicamente una finalidad totalmente preventiva para que el empleador tome en consideración los consejos que brinda la SONAFIN. La diferencia entre la alerta y la carta inductiva es que en la carta inductiva normalmente sí piden al trabajador, o mejor dicho al empleador, para que realice la entrega de información en un plazo determinado. Mientras que la alerta no establece plazos, simplemente son recomendaciones bastante específicas sobre algunas obligaciones laborales. Por otro lado, también se ha estado realizando ya a través de correos electrónicos, no a través necesariamente de la casilla electrónica, se ha estado invitando a los empleadores a que participen en charlas de capacitación gratuitas. Normalmente estas charlas son brindadas por un inspector de trabajo, duran una hora aproximadamente y pueden versar sobre cualquier tema que pueda ser materia de una fiscalización. Yo personalmente recomiendo asistir a estas charlas porque resulta muy interesante porque los inspectores no solo brindan información legal, que digamos que en principio se podría revisar a través del texto correspondiente, sino que también comentan cuáles son los criterios de los inspectores. Entonces, esto puede servir como una especie de conocimiento predictivo para saber de antemano cómo piensa un inspector de trabajo al momento de estar frente a una temática que puede ser, por ejemplo, debatible en torno a los temas laborales. Esta es la etapa preinspectiva, pero hay una etapa que ya es la propiamente hablando, la actuación inspectiva, donde ya los inspectores de trabajo van a contar con una orden de inspección. A través de esta orden de inspección, el inspector de trabajo va a comunicar al empleador que va a realizar una actuación inspectiva y que por esa misma razón debe otorgarle las facilidades para conocer a través de determinados medios probatorios si realmente el empleador está cumpliendo o no con sus obligaciones laborales. Ante la actuación inspectiva, en verdad, el empleador lo que tiene que hacer es cumplir, ¿no? Con la entrega de toda la información, debe colaborar, y esta colaboración implica cuatro tipos de situaciones. En primer lugar, el inspector puede requerir información. Este requerimiento de información se puede realizar, como ya lo mencioné, a través de la casilla electrónica. Es por eso que una recomendación que también estamos brindando es que los empleadores, a través de sus representantes o determinadas áreas, encarguen a una persona para que constantemente revisen la casilla electrónica de la SONAFIN. Porque uno de los problemas que ha surgido en los últimos 2 años ha sido justamente que muchos empleadores no han revisado sus casillas electrónicas. Y esto ha generado como consecuencia que al no responder los requerimientos de información de los inspectores de trabajo, se ha generado un procedimiento sancionador por no dar respuesta a esos requerimientos. Entonces, muchas veces los empleadores, por descuido, a pesar que es una obligación legal, no han revisado las casillas electrónicas y esto ha originado que se les aplique multas por no responder a los inspectores de trabajo. Porque recuerden que no brindar una respuesta sobre ese tema califica como una infracción a la labor inspectiva. Por otro lado, también tenemos las llamadas visitas de inspección y las comparecencias, donde la visita es cuando el inspector va al centro de trabajo. La comparecencia es cuando el inspector requiere al empleador o su representante para que asista a las oficinas de la zona. No hay que olvidar que en el caso de que el inspector solicite a la empresa que asista a las oficinas de la zona FIL,
la persona que va a asistir tiene que contar con los poderes, o en todo caso, el representante legal puede, a través de una carta poder, puede otorgar a otra persona dentro de la empresa para que lo represente. Puede ser un contador, puede ser un abogado, o puede ser una persona especializada y que conozca los aspectos laborales. Por otro lado, también tenemos como actuación inspectiva lo que se conoce como comprobación de datos, que es una actuación que consiste en que la SUNAFIL va a requerir a otras entidades públicas la entrega de información para poder verificar si los empleadores están cumpliendo o no con sus obligaciones. Por ejemplo, existe un convenio entre la SUNAT y la SUNAFIL, a través de la cual la SUNAFIL puede acceder a la información de la planilla mensual de pagos, que es lo que se conoce como plata, que es una plataforma electrónica a través de la cual los empleadores declaran mensualmente cuáles son el pago de las remuneraciones, los descuentos que realizan, los aportes, ¿no? Y eso es importante porque a través de eso, por ejemplo, el inspector de trabajo puede tener conocimiento si el empleador está cumpliendo con declarar correctamente y a tiempo sus obligaciones laborales en estas materias. Y luego tenemos ya el procedimiento sancionador. En la actuación inspectiva puede darse el caso de que el inspector descubra que el empleador está cometiendo infracciones. Y ante eso, cuando son infracciones leves, puede ser que el inspector emita medidas de advertencia, donde simplemente advierte al empleador que está en una situación de riesgo, pero como no es una situación grave, no requiere la aplicación de ninguna multa. Pero en el caso de que observe que hay infracciones que sí tienen un grado severo, que puede generar una afectación a los trabajadores, ahí sí el inspector va a emitir un acta de infracción. Entonces, luego del acta de infracción, se va a dar inicio al procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador tiene una serie de etapas, específicamente tres. Tenemos una primera instancia, que está a cargo de un órgano, o de dos para ser específicos. Uno que va a formar parte de la fase instructiva y uno segundo que va a formar parte de la fase sancionadora. Si en estas dos fases se determina la existencia de un incumplimiento por parte del empleador, ahí recién se debe emitir una resolución de multa. Y en la segunda instancia, en la medida que el sujeto inspeccionado considere que la resolución de multa no es adecuada a derecho, entonces puede plantear lo que se conoce como una apelación, que es un recurso administrativo que permite la revisión de los actos llevados a cabo en primera instancia. Entonces ya va a existir un nuevo órgano que se va a encargar de verificar en segunda instancia lo planteado por el sujeto inspeccionado. Y si al final resulta que la apelación no resulta favorable, el sujeto inspeccionado puede interponer un recurso de revisión, pero esta vez ante el Tribunal de Fiscalización Laboral. Ojo, este recurso de revisión solo va a ser posible en el caso de que se le esté imputando al empleador infracciones muy graves, porque en el caso de las infracciones graves o leves, todo concluiría en la segunda instancia. Obviamente, este procedimiento sancionador es un procedimiento administrativo, donde es posible interponer todos los recursos, y en el caso de que al final la resolución de multa quede firme, ante eso el inspector todavía podría, o mejor dicho, el sujeto inspeccionado todavía podría cuestionar esta decisión, pero ya tendría que recurrir a una vía judicial a través del proceso contencioso administrativo. En esta tabla verificamos cuáles son las diferencias entre la actuación inspectiva y el procedimiento sancionador. No se olviden que la actuación inspectiva puede ser no solo de investigación, para determinar si el sujeto inspeccionado está cometiendo faltas, sino también pueden ser actuaciones de consulta, en la medida de que a través de la solicitud del propio empleador o de los trabajadores, lo que se busca es brindar orientación a las personas interesadas. En el caso de las fases, no hay que olvidar que la actuación inspectiva no está dividida en fases. Así que, si bien pueden ser varias citaciones las que puede realizar el inspector, estas no van a ser divididas en fases, sino son conocidas como diligencias. En cambio, en el procedimiento sancionador se cuenta con fases, por ejemplo, en la primera instancia, tanto la fase instructiva como la fase sancionadora. En cuanto a las instancias, la actuación inspectiva no tiene instancias, siempre va a ser el mismo inspector el que va a estar a cargo de fiscalizar una materia determinada. En cambio, en el procedimiento sancionador sí van a haber instancias, como ya lo pudimos ver, entre ellas una que es la etapa excepcional, que está a cargo del Tribunal de Fiscalización Laboral. En cuanto al sujeto responsable, en la actuación inspectiva va a ser siempre el inspector de trabajo, sea uno o varios, porque también
la actuación inspectiva puede estar a cargo de un equipo de inspectores, ¿no? Y ahí el equipo de inspectores puede estar conformado por auxiliares, por inspectores de trabajo o supervisores e inspectores, que son las tres categorías de inspectores. En cambio, en el procedimiento sancionador siempre debe estar conformada por dos funcionarios, uno que atiende la fase instructora y otro que va a atender la fase sancionadora. En cuanto al inicio, la actuación inspectiva va a iniciar de oficio, es decir, siempre va a existir una orden de inspección. Esta orden de inspección puede originarse por una decisión propia de la entidad o puede originarse de una solicitud o un acto de denuncia llevado a cabo por un trabajador. El hecho de que el trabajador denuncie no quiere decir que sea una actuación privada, sino que va a ser una acción pública, y es por eso que se indica que la actuación inspectiva siempre va a ser de oficio. Y en el caso del procedimiento sancionador también se va a dar de oficio con la recepción del acta de infracción. En cuanto a la culminación, la actuación inspectiva va a culminar con el acta de infracción en la que el inspector va a proponer una multa o con el informe que dispone el archivo del expediente en el caso de que se determine que el empleador no ha cometido ninguna falta. En cambio, el procedimiento sancionado puede concluir con la emisión de la resolución de multa, ya de manera firme, o con el archivamiento del proceso en caso de que se determine en el procedimiento sancionador que no hay lugar a la aplicación de ninguna multa. Finalmente, en cuanto a la posibilidad de impugnar las actuaciones inspectivas, estas son inimpugnables, ¿no? En cambio, en el procedimiento sancionador, sí, los actos tanto de lo que viene a ser la emisión de la resolución de multa, puede ser impugnable a través de recursos administrativos. Lo que no va a ser, digamos, impugnable van a ser los actos de inicio, luego de la emisión del acta de infracción, ni los actos de trámite. No hay que olvidar que cuando estamos hablando de las infracciones laborales que pueden cometer los empleadores, hay tres niveles de infracciones. Tenemos la infracción leve, que es cuando no se cumple con algunas obligaciones que son meramente formales. Las infracciones graves, que son actos contrarios a los derechos de los trabajadores y que tienen cierta trascendencia más allá de lo formal. Y las infracciones que son muy graves, que son incumplimientos que tienen una especial trascendencia en la medida de que infringen derechos de carácter fundamental o que son esenciales de los trabajadores. Entonces, es por eso que se ha hecho una distinción entre ese tipo de infracciones a fin de determinar en qué casos corresponde la aplicación de multas más altas. Aquí he desarrollado yo una tabla porque en verdad hablar del listado de infracciones que se encuentra en el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo me tomaría más de una hora, ¿no? Entonces la finalidad de esta pequeña charla, yo lo llamo así, es básicamente orientar a las personas que están participando para que puedan conocer cuáles son las principales infracciones, en todo caso, que últimamente han sido materias de sanciones. Por ejemplo, una de las infracciones leves más comunes es en materia de lo que es la compensación por tiempo de servicios. Como ustedes saben, este concepto, ¿no? Que es no remunerativo, es entregado a los trabajadores con la finalidad de que al momento del cese tengan una cobertura económica, tanto para el propio trabajador como para su familia. Es por eso que la compensación por tiempo de servicios, que es un concepto que se entrega de manera semestral, no se le paga directamente al trabajador, sino que se deposita una cuenta. No obstante, a pesar de que este concepto tiene un carácter intangible, se han dictado normas, entre ellas la ley número 30.334, que tiene como finalidad establecer algunas excepciones a esa intangibilidad. Entonces, esta norma lo que señala es que cuando el trabajador tiene más de 4 remuneraciones brutas, ese excedente puede ser dispuesto por el trabajador de manera libre en función de un 100%. Entonces, lo que establece las normas vinculadas con el tema de la fiscalización laboral es que el empleador tiene la obligación de informar cuando solicite el trabajador cuál es el monto intangible y cuál es el monto que va a poder disponer de exceso. Porque recuerden que los empleadores son los que tienen conocimiento del monto de las remuneraciones. Entonces, los empleadores van a emitir una carta o un documento que va a ir dirigido a la entidad depositaria de la CTS para que el encargado del banco o de la entidad depositaria, o en todo caso de la entidad financiera, le entregue al trabajador este monto en exceso, o sea, el excedente, ¿no? Entonces, para eso, el empleador tiene que hacer una comunicación. Si no hace la comunicación, que como ustedes verán es una obligación formal, entonces el inspector de trabajo puede multar al sujeto inspeccionado, es decir, al empleador. Otra infracción muy conocida es el hecho de no exponer en un lugar visible
el horario de trabajo. No hay que olvidar que el horario de trabajo es el tiempo en la que el trabajador va a ingresar al centro de trabajo y va a retirarse. Entonces, en esos casos debe contar con un registro, pero no solo un registro, sino que también el empleador debe colocar una especie de cartel en el lugar más visible del centro de trabajo, donde se especifique cuál es la hora de inicio, cuál es la hora de fin y cuál es la hora de refrigerio, ¿no? Si no cuenta con digamos, este cartel, entonces el inspector de trabajo también puede aplicar multa. En cuanto a las obligaciones que ya implicarían infracciones graves si no se cumplen, tenemos, por ejemplo, la modificación unilateral del contrato. Son casos en los cuales el empleador, a pesar de que está sujeto a un contrato, modifica estas condiciones, ¿no? Que son llamadas condiciones de trabajo. Entonces, acá, de manera unilateral, el empleador actúa y esto puede afectar algunos derechos de los trabajadores. Por otro lado, otra infracción que también es común es el hecho de no pagar remuneraciones, sea que no se pagó de manera completa o sea de que no se pagó a tiempo. Entonces, en esos dos casos, sean remuneraciones o beneficios laborales, porque así lo establece la norma, en cualquiera de esos dos casos también calificaría como una infracción de carácter grave. Luego, el hecho de no depositar de manera íntegra y oportuna la CTS, eso también calificaría como un acto, digamos, una infracción de carácter grave. Lo mismo pasa con el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el descanso vacacional y otros descansos, por ejemplo, las licencias obligatorias. Finalmente, son calificadas como infracciones muy graves el hecho de no registrar a los trabajadores con los requisitos y en el plazo previsto por ley. No se olviden que hay una planilla electrónica, te registra específicamente, que es el documento electrónico adecuado para poder llevar a cabo este registro. También algunos incumplimientos relacionados con el tiempo de refrigerio, con la jornada de trabajo, el hecho de no pagar horas extras, por ejemplo, eso también calificaría como una infracción muy grave. Los actos de hostilidad y también de hostigamiento sexual definitivamente califican también como infracciones muy graves, así como el hecho de que ante una denuncia de hostigamiento sexual no se inicie el procedimiento de investigación y sanción, de acuerdo con la ley que establece de que toda empresa debe establecer a través de una política, bueno, son empresas que tienen de 20 trabajadores a más, deben establecer a través de una política cuál debe ser el sistema de investigación y sanción del hostigamiento sexual, ¿no? En cuanto a la aplicación de las multas, estas son tablas que se aplican y que toman en consideración los inspectores al momento de aplicar una multa. Estas tablas están divididas en tablas que se aplican para la microempresa, que como verán, los factores que se encuentran acá son factores menores en comparación con lo que correspondería a una pequeña empresa o a una empresa de régimen general, que es la tabla que está acá, que es para las que se conocen como no MIPE, es decir, aquellas que no son ni microempresa ni pequeña empresa. Por cierto, también en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo se ha creado una tabla especial que es para el empleador del hogar, porque recuerden que el empleador del hogar no es una empresa, así que si le aplicas la tabla anterior va a resultar muy oneroso. Así que se ha creado una tabla específica a fin de que se establezcan multas especiales para aquellos que son personas naturales, ¿no? Para poner un ejemplo práctico, recordemos que en la anterior tabla mencionamos que una infracción grave es no pagar de manera oportuna la remuneración. Partiendo de eso y aplicando una tabla, digamos que estamos hablando de una empresa que no es ni micro ni pequeña empresa, ¿ya? Y el número de afectados son 8 trabajadores. Entonces, de acuerdo con esta tabla, la multa que se aplicaría, tomando que es una infracción de carácter grave, es de 1.35 UITs. Porque recuerden que de acuerdo con esta escala, del 1 al 10, el factor que hay que aplicar es de 1.35. Entonces, ¿cómo yo calculo la multa? El 1.35 lo multiplico por la UIT vigentes, que es de 4.950 soles. Entonces, ese resultado viene a ser la multa. Entonces, no confundir por si acaso estos números que ven acá en esta tabla con porcentajes. No son porcentajes, sino son factores que se van a multiplicar directamente con la UIT, ya mencioné, de 4.950, y ese es el resultado de la multa. Ojo, el inspector de trabajo no solo puede aplicar una multa, sino puede aplicar varias multas en la medida de que el sujeto inspeccionado haya cometido varias faltas. Luego aquí tenemos hay una opción, ojo, que es importante que tengan en cuenta, que tiene que ver con la reducción de multa. ¿Eso qué quiere decir? Que los sujetos inspeccionados
tiene la oportunidad también de corregir, en el caso de que sean infracciones subsanables, de corregir su inconducta. Por ejemplo, digamos que no pague la ratificación a tiempo y justo realiza una inspección y la paga, ¿no? Entonces, para esos casos sí se puede dar la situación en la que se reduzca la multa. Por ejemplo, si yo corrijo esta infracción de no pagar gratificaciones y lo hago pagando intereses, es posible que en la medida que lo haga dentro de la actuación inspectiva, se reduzca la multa de manera total, o sea, simplemente no se me aplique ninguna multa, ¿no? Por otro lado, tenemos en el caso de la actuación inspectiva, cuando el inspector de trabajo va a aplicar multas relacionadas con infracciones muy graves a la labor inspectiva. En esos casos, aquí justamente coloqué el numeral 6 y el numeral 10 del artículo 25, que tiene que ver con las infracciones que son muy graves. ¿A qué me refiero? Al caso de inasistencias de parte del sujeto inspeccionado. Entonces, en esos casos, la aplicación de la multa no va a ser de 100% en la medida que sea subsanable, sino va a ser en función solo de un 10%. O sea, va a ser una reducción del 90%, ¿no? En cambio, cuando estamos dentro de un procedimiento sancionador, como pueden verificar, en el caso de que subsane la infracción, la reducción puede ser del 30%, cuando estamos hablando de el periodo antes de interponer el recurso de apelación, puede ser de un 50% cuando luego de que se haya presentado el recurso de apelación, se cuente 10 días hábiles del día siguiente de la notificación que resuelve el recurso de apelación. Y la multa puede ser del 80% en caso de que el sujeto responsable de una infracción solicite un año para poder subsanar la infracción. Estos casos, este último caso no es muy común, ¿no? Porque eso implica solicitar al inspector de que se encuentre en un plan de formalización y no muchas empresas lo hacen, ¿ya? Pero digamos que, por lo menos desde el punto de vista legal, existe la posibilidad de solicitar ese tipo de plan de formalización. Finalmente, no hay que olvidar que existe lo que se conoce recursos, ya hablamos de recurso de apelación, hablamos también de recurso de revisión, pero aparte también hay otro recurso administrativo que es el recurso de reconsideración. Este se interpone ante la autoridad de primera instancia que emitió la resolución, en este caso la resolución de multa, con la finalidad de que este mismo órgano revise los actos de, en este caso, la resolución de multa. Obviamente, para esos casos, el recurso de reconsideración debe contar con nueva prueba, ¿no? En cambio, en el recurso de apelación y en el recurso de revisión, aquí el fundamento es más jurídico. Entonces, acá no es tanto la presentación de nuevas pruebas, sino es básicamente argumentación jurídica en la medida de que de repente los órganos encargados de sancionar no han revisado adecuadamente o han aplicado correctamente las leyes o están estableciendo criterios arbitrarios. Bien, solo para terminar, porque ya son las 8, así que ya culminamos con nuestra hora, no se olviden que los inspectores de trabajo para sancionar o para aplicar multas tienen un plazo, es el que se conoce como plazo de prescripción, que son de 4 años. Pasados esos 4 años, los inspectores de trabajo, por más que tengan conocimiento de infracciones laborales, no van a poder multar a los sujetos inspeccionados. Bien, con eso hemos concluido.